¡Hola! ¿Tú quién eres? Nadine. ¡Nadine! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. I didn't know that I would meet someone here. Another traveler. El maestro Ernesto Sábato, en su libro La Resistencia, escribe: los encuentros verdaderos no son casualidad, son una forma secreta del destino. Y después de vivir todos estos meses en África, puedo corroborar que es verdad. ¿Y dónde empezaste tu viaje? En Ruanda, Kigali. En el este de África. Después around the Victoria Lake, Malawi, Zambia, Zimbabue, Botswana, Namibia y después Angola, Congo. ¿Cuántos kilómetros tienes? Como 10, 11 mil y otros en Europa. You go to north. Yeah. Al Alon. Yeah. My respect, like woman. Bueno, pues ya estoy saliendo de este desvío que hice de 220 kilómetros. Quería compartir que para mí es muy difícil poder planear. Había calculado unos 8 o 10 días para ir a ver a los elefantes y los gorilas y regresar. Bueno, pues llevo casi 3 semanas. Hice 19 días desde que salí de Lambaréné hasta Loango y de regreso aquí a la carretera principal, a la nacional, a la N1. No lo puedo creer. El tiempo pasa rapidísimo, que si me tuve que detener, esperar, reparar, pero pues lo más importante es que ha estado fantástico. El recorrido fue simplemente el puro desvío, valió la pena dejar la carretera pavimentada y tomar estos 220 kilómetros de tierra. Fue un gran desafío, una carretera bastante técnica, muy impresionante, muy hermosa, pero muy demandante. Gabón está robando mi corazón. Gracias, Gabón. ¡Gracias, Gabón! Bueno, pues ya regreso a la ruta nacional, a la N1, y bueno, pues está pavimentada, está muy transitada, así que bueno, pues un poquito de precaución, creo que es más psicológico que visual, pero bueno, lo que ayude se agradece. ¡Vámonos! Pues en el pueblo de atrás me puse a buscar la funda del cable del freno y había, pero era corta, faltaban como 10 centímetros, así que pues no lo pude arreglar. Me dijeron que en el siguiente pueblo a 70 kilómetros ahí posiblemente puede encontrar, así que bueno, pues con mucha precaución porque solo traigo el freno delantero y como les he contado, bueno, pues hay muchos columpios, muchos sub y bajas. Pues estoy saliendo de Guidouma. Bueno, pues al vagabundo del mundo nuevamente se le olvidó dar los buenos días, así que querida gente, muy buenos días. Fue muy bonito estar en la iniciación de esta muchacha. Me estaban explicando que aunque esta chica ya tenía 2 hijos a los 20 años, ayer fue su iniciación como mujer. Pues acabo de llegar a un pueblo y pregunté por quedarme con el jefe de la aldea, pero va a haber una iniciación. Y pedí permiso de acompañarlos. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se apela, Bill? C'est Guidouma, le village. Guidouma. Ville. ¿Por qué la iniciación? Mabanzi. Mabanzi. Voilà. Ah, merci. Là, nous sommes à Mabanzi, à Guidouma Ville. Me explican que la iniciación Mabanzi marca un cambio profundo de pasar de la niñez a la adultez. Se entra a la comunidad espiritual Bwiti y se recibe protección, identidad y enseñanza ancestral. Debido a que es un trance ritual relacionado con espíritus femeninos y yo siendo hombre no me permiten entrar a grabar. Una verdadera pena. También me explican que es común pintar de blanco el rostro o también el cuerpo. Llevan a cabo cantos repetitivos, se escuchan tambores y campanas y se alcanza a ver fuego ritual.
Y con broche de oro se comparte una generosa cena para los invitados de la ceremonia que han preparado las mujeres de la comunidad con mucho cariño. Muy interesante, qué buena suerte tuve ayer de poder observar un poco la cultura africana a la intensidad que es Gabón. Estuvo de agasajo la experiencia ayer. Cada aldea, cada pedir posada siempre implica una aventura, siempre es un agasajo, un aprendizaje muy interesante. Pues me paré a comer un par de toronjas, pero los forros, los mosquitos diminutos están brutales, devoran, me tengo que mover. La única manera de que no piquen es andando en la bicicleta. Parar a descansar está complicado en África Central. La rodada de hoy está muy agradable. Como se puede observar, está nublado, hay 25 grados centígrados, no se siente ese calor tan fuerte. Pues en algún momento va a precipitar, en algún momento va a llover. Sigo en la carretera nacional que va para la República del Congo. Me faltan 132 kilómetros para esta frontera. Hay algo de flujo vehicular, pero está tranquilona, no está tan concurrida. A tramos está concurrida, a tramos no. Voy a parar en Muila. Necesito arreglar el freno trasero. Necesito arreglar varias cositas que se me rompieron en este trayecto a Loango. Bueno, en estos 20 meses en África. ¡Guau! ¡Qué suerte encontrar otra mujer en África! Pues me encontré con otra guerrera en el camino. No lo puedo creer. Otra gran guerrera. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Nadine, de Alemania. De Alemania. ¿Cómo es viajar sola en bicicleta en África? Es muy bien, me gusta mucho. Puedes encontrar muchísima gente, la gente es muy maja y cada día es una aventura. Nunca sabes lo que va a pasar, o a veces es un poco difícil, pero siempre hay gente que te ayuda si tienes un problema o algo así. Me gusta mucho. ¿Has estado en alguna situación peligrosa en África? Claro que a veces hay gente que habla algo, pero nunca es peligrosa o algo. Es que muchas veces me preguntan cómo es viajar en África y cómo podría ser viajar en África como mujer sola. Estoy muy sorprendido con Sandra, como contigo. Mujeres solas viajando en bicicleta por África. Pero es muy bien, viajar sola es muy diferente y vas a conocer muchísima gente y también sabes lo que puedes lograr sola y confiar en el país, en la gente que encuentras. ¿Y es tu primer viaje en bici, no? No, en México hice algunos, y Cuba y Belice, Centroamérica, sí. Cuba y México. Y como Nadine tiene que trabajar en su blog y yo tengo que reparar algunas cosas en Muila, pues decidimos quedarnos a descansar ahí. Y el cable que tienen es corto, no llega aquí, está corto y bueno, pues no sé qué hacer porque no hay otra opción. En este taller sí hubo, la funda es roja. Del color que sea, mientras funcione, lo podría hacer yo, pero no tengo unas pinzas de corte. Este es muy largo, hay que cortarlo, entonces pues tengo que esperar al maestro mecánico que se fue a rezar, porque son musulmanes. Entonces pues estoy esperando al maestro a que me venga a instalar el cable. Por fin voy a tener freno trasero y estoy muy contento. ¿Dónde sueles pasar la noche? Cerca de la casa del jefe del pueblo, o en la policía, en la escuela, en el hospital, en un pequeño hotel o algo así, pero no puedes hacerlo cada noche porque no hay mucho dinero. ¿Cuánto pesa tu bicicleta? Como 70 kilos. Con agua, con un poco de comida. Pues estamos aquí en Muila, ¿no? Muila, güey. Muila, en la reparación del cambio de la funda. Va a ser roja. ¿Cómo te t'appelles? Muila, Carrefour Polisai. Umar.
Mustafa. Mustafa. Yes. Je m'appelle Gustavo. Gustavo. Mustafa. Gustavo. Mustafa. Mexico. Mustafa, Mexico. Oui, oui. Americano. Oui. No camerunés. No. Mexican. No Camerún. Camerún. You come. Oh, Camerún. Camerún. Camerún estoy joli. Voilà. Por fin quedó el cable del freno, ya quedó bien, ya tengo freno trasero. Tuvimos que quitar la cinta del manubrio, ya pasó por aquí el cable y aquí ya está. Pues aquí amanece el vagabundo del mundo y Nadine. Aquí estamos acampando en la Misión Católica Santa Teresa. Es un lugar espectacular. De este lado tenemos el río, un río monumental, está súper bonito, tiene una corriente, es muy grande y el lugar está increíble. Allá está la casa de los sacerdotes, aquí están los vagabundos con sus casas de campaña y sus bicicletas. Ya llevamos 2 días descansando, recuperándonos. ¿Por qué decidiste viajar en bicicleta en África? Eso es la primera vez que estoy en bici viajando. Que siempre quería viajar para más tiempo en algún lugar, en algún país. Después de unos años de trabajar, pensé que tengo que hacerlo ahora o nunca lo voy a hacer. He visto algunos documentarios de gente en bicicleta y me gustaba mucho y pensé, ok, lo voy a intentar. Y aquí estoy. Los primeros días fueron muy difíciles, muy pesado, no acostumbrado a viajar en bici. Estuve pensando qué hacer con el neumático. Bueno, pues decidí darle una segunda vida, una segunda oportunidad a los 18,000 kilómetros. Me parece que todavía puede funcionar más. Aún tiene dibujo y lo que pasó fue que se abrió. Así que pues vine a la vulcanizadora que pues, le hagan una sencilla reparación a ver cómo funciona. Vine con Ebrahim a que me reparara las mangas de la camisa. Merci beaucoup por la reparación, Ibrahim. Pues estoy saliendo de Muila, pues ya estoy de nuevo de camino a la frontera de Camerún. A la frontera del Congo, vagabundo. A la frontera del Congo. Bueno, pues así quedó la camisa, su nueva reparación. Después de casi un año de haberla arreglado en Costa de Marfil, pues acá en Gabón la vine a reparar. Unos meses más antes de tirarla y comprarme una camisa nueva porque ya está a punto de morir. Pues es mediodía, termómetro marca 31 grados centígrados. Está muy agradable porque está nublado, está súper agradable la rodada de hoy, aunque tengo viento en contra. Y por el viento en contra, ustedes disculparán el mal sonido, el ruido extra del audio. Como les contaba, pues iba yo en la carretera y me encontré con otra guerrera, Nadine de Alemania. Un año en la ruta, 12,000 kilómetros. Nuevamente nos cruzamos en un camino en direcciones contrarias. Fue muy interesante conversar con ella, escuchar sus historias, sus puntos de vista. Muy enriquecedor estos encuentros. Este tipo de mujeres me inspiran muchísimo. Unas guerreras pero con un gran corazón. Así que bueno, pues ella ya siguió su ruta hacia el norte. Va para Libreville y yo voy a la frontera del Congo. Bueno, pues estoy saliendo de la oficina de migración aquí en ND. No es posible extender la visa de Gabón, así que pues tengo que salir corriendo a la frontera del Congo. Me esperan 48 kilómetros de un camino terrible. Hay unos nubarrones, así que promete ponerse muy interesante. Y en esas cosas raras que tiene África, la estación migratoria para salir de Gabón y obtener el sello de salida está en esta localidad, Ndende, y no en el límite fronterizo con el Congo, como normalmente sucede en otras fronteras. Bueno, cosas de África. Bueno, pues el primer río. Por suerte está tranquilo. Pues estoy a unos kilómetros de la frontera de Gabón con el Congo.
Estoy muy contento, estoy dejando Gabón después de 7 semanas. Me fue espectacular. Bueno, en Libreville volví a salir positivo para tifoidea. Fue la 7ª tifoidea. La gente, como siempre, los africanos espectaculares, bien solidarios, bien amables. Siempre quiero conocer mucho, pero los visados o las circunstancias no me lo permiten. Afortunadamente pude visitar el Parque Nacional de Loango, que había visto que es espectacular, y pues lo confirmé que sí. Y como broche de oro me pude encontrar con otra guerrera. Gabón resultó, como los otros países, espectacular. Me quedo con muchas ganas de ver otras cosas, otros parques nacionales. Así que Gabón queda entre mis países favoritos de África. Si bien la selva y los insectos son durísimos. ¡Gracias, Gabón! ¡Gracias, Gabón!